Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 5 de junio, miércoles en que celebramos la memoria de San Bonifacio, obispo y mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles leemos en la primera lectura la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 3 y 6 al 12. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. La carta de San Pablo a Timoteo, estamos en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, nos recuerda cómo San Pablo ha ido instituyendo distintas comunidades cristianas y las ha dejado establecidas. Establecidas significa haber nombrado un obispo para que se quede con esa porción del pueblo de Dios, para que se quede guiando y pastoreando a ese pueblo de Dios que ha comenzado que ha nacido, y ha comenzado a crecer. Esta es la segunda carta de Timoteo y hemos iniciado su lectura desde el inicio con el saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Pablo sea apóstol de Jesucristo. Es decir, darse el título de apóstol no significa arrojarse un mérito a sí mismo, sino reconocer lo que Dios ha querido, la voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, es decir, conforme a la promesa de la salvación. ¿De qué está diciendo en el saludo San Pablo? Que él es apóstol, es decir, testigo de Cristo, para hablar de la salvación. Y se dirige a Timoteo, que es un hijo querido. ¿Por qué lo llama hijo? Bueno, porque Pablo ha sido su maestro, su guía,
porque Pablo posiblemente lo ha bautizado también y le ha dado los sacramentos y lógicamente y sobre todo porque le ha impuesto las manos como él mismo lo dice en la carta, es decir, lo ha convertido en obispo, en sucesor de los apóstoles. Te deseo el bien, la gracia, la misericordia, la paz del Padre y de Cristo Jesús. Cuando pienso en ti, cuando te recuerdo en mis oraciones, qué bonito es esto, qué bonita forma de expresar el cariño. Es bello saber que una persona nos recuerda, que una persona nos tiene presentes, aunque no esté en continua comunicación con nosotros, pero que nos tiene en su mente y en su corazón. Bueno, la mejor forma de tener a las personas presentes es a través de la oración. ¿Y qué hace Pablo en la oración? Da gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia pura. Eh, Pablo no se vanagloria en este momento, sino que reconoce lo que ha aprendido desde joven, a servir a Dios con conciencia pura, es decir, con sinceridad. Y por eso le da recomendaciones a Timoteo. Te recomiendo que reavives el don de Dios. ¿Cómo se hace para revivir el don de Dios? Bueno, con cada acto de amor a Dios que realizamos, vamos reviviendo ese amor a Dios. Qué importante es siempre volver al primer amor, con nuestra mente, con nuestro corazón. Qué bonito es recordar el día de nuestra primera comunión, el día de nuestra confirmación. En mi caso, qué bonito es recordar el día de mi ordenación sacerdotal o el día en que acepté efectivamente seguir el camino que me proponía el Señor hacia el sacerdote. En el caso de un matrimonio, qué bonito es recordar cómo surgió ese amor, cómo llegaron al matrimonio, el día del matrimonio, la llegada de los hijos. Porque si no reavivamos el don de Dios, entonces lo podemos apagar en nosotros. Reavivar el don de Dios se hace lógicamente viviendo en la gracia de Dios. Por eso la importancia del sacramento de la confesión y del sacramento de la comunión, que reavivan en nosotros el don de Dios. Ese don de Dios, dice San Pablo, lo recibió Timoteo cuando le impusieron las manos. Este es el rito de la ordenación. Ordenación como sacerdote, como obispo. ¿Y por qué tienes que reavivar ese don? Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Qué palabras tan profundas para ponerlas en nuestra mente, para ponerlas en nuestro corazón. No nos ha dado un espíritu de temor. Cuando nosotros contemplamos una vida que está llena de temores, y esto lamentablemente ocurre muchísimo, a todos, ¿eh? A todos. Oye, en la iglesia puedes encontrar obispos llenos de temor, llenos de miedo. Puedes encontrar sacerdotes llenos de temor y lógicamente encuentras a personas que viven temerosas, que viven con miedo, con miedos constantes, en primer lugar, de si están haciendo bien o mal las cosas y qué van a decir los demás. El miedo al futuro, el miedo a los problemas, el miedo a la muerte, el temor constante. Por eso es que siempre en la lección divina estamos meditando sobre esa necesidad de ser liberado de los miedos para vivir verdaderamente en el Espíritu del Señor. Significa que tenemos que convertirnos en unos temerarios. No, de ninguna manera. No es la vida del vicio la que buscamos, sino la vida de la virtud. Un temerario es aquel que no conoce la prudencia, y la prudencia es una virtud que mueve mi corazón. Pero la prudencia no es miedo, la prudencia no es temor, y tengo que saber distinguirlos.
Una cosa es la santa prudencia y la sana prudencia, y otra cosa es ese temor que me paraliza y no me permite hacer las cosas que debo hacer y sobre todo las cosas que el Señor quiere que haga. Ese espíritu entonces de temor no lo tenemos que tener porque no es el que nos ha dado el Señor, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de moderación. Fíjate cómo se utiliza aquí la moderación para hablar de la prudencia. Y entonces yo tengo que tener fortaleza, yo tengo que tener entrega a los demás y la moderación. No avergonzarme de dar testimonio de nuestro Señor. No avergonzarme de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de Pablo que está preso. Sí, está preso. Pero el que te impuso las manos, el que te guió, el que te mostró el camino, está preso. Sí, no te avergüences de mí. ¿Por qué? Porque estoy preso por causa de Cristo, no por causa de algún mal que he hecho. Comparte, en cambio, conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido, ¿por qué? Por la fuerza de Dios. Él, Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa. Él ha querido elegirnos, y dice San Pablo de una manera tan preciosa, no por nuestros méritos, sino por su decisión y por la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús. No desde ahora, sino desde toda la eternidad. Hemos sido llamados a esa vida de santidad desde toda la eternidad. Y esta gracia es la que se ha manifestado, la que se ha irradiado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha destruido la muerte, la liberación. Claro, una persona que está llena de temor, ¿a qué le va a temer principalmente? A la muerte, a la muerte. ¿Y qué nos está diciendo San Pablo? Oye, si yo camino el camino de Cristo, tengo que tener siempre claro esto: la muerte ha sido vencida. No porque no vaya a tener que morir, porque eso va a suceder, sino porque el Señor me ofrece una vida verdadera más allá de la muerte. Por esto, por haber predicado esto, estoy en prisión. Y a mí no me da vergüenza, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de su poder. Qué bonitas palabras las de San Pablo. En este mundo, cada uno de nosotros tiene que decidir dónde poner su confianza. Bueno, cuando yo conozco a Dios, cuando yo conozco a Jesucristo, bueno, sé en quién pongo mi confianza. No, es que yo pongo mi confianza en los políticos. Bueno, yo no. Yo no. Yo pongo mi confianza en los médicos. Bueno, yo no. Pondré parte de mi confianza en las personas, sí, pero mi confianza nunca va a estar en las personas. Mi confianza final, la verdadera, la que perdura, está en Dios y solamente en Él. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó por escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que lo tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras
ni el poder de Dios, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en el que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Empecemos reflexionando la última palabra que hemos escuchado, porque el Señor le dice a estos saduceos: están muy equivocados. Qué importante es esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo cómo efectivamente hay una verdad y hay un error. Hay personas que están en la verdad y hay personas que están equivocadas. Por más que el mundo hoy te quiera decir que no existe ninguna verdad, que cada uno es dueño de su propia verdad, que yo determino lo que es verdad, hermano mío, tú podrás decirlo todo lo que quieras, pero seguirá siendo falso. La verdad existe. Y como existe la verdad, existe el error. Y por eso una persona puede estar en lo correcto o puede estar completamente equivocada. Lo que no puede suceder jamás es que dos cosas contrarias sean al mismo tiempo verdad. No puede ser que si para mí Dios existe, entonces Dios existe. Ah, pero para mí Dios no existe, entonces Dios no existe. Y tú y yo estamos en la verdad. No, o tú estás equivocado o yo estoy equivocado. Una de dos. No pueden ser las dos cosas a la vez. Pero es tan difícil hoy en día lograr razonar con muchas personas. ¿Por qué? Porque están convencidas que la verdad depende solo y exclusivamente de ellos, de lo que piensan. Volviendo al inicio del Evangelio, es importante darnos cuenta cómo ayer leíamos cómo los sumos sacerdotes y los ancianos habían enviado a un grupo de fariseos y de partidarios de Herodes para preguntarle a Jesús, para ponerlo a prueba. Fallaron con su pregunta. Y entonces ahora van unos saduceos. El Evangelio de San Marcos nos especifica inmediatamente cuáles son los saduceos. Es un partido dentro de Israel, un grupo de personas que tienen una manera de pensar. Y esta manera de pensar se basa en que afirman que los muertos no resucitan, es decir, no creen en la vida eterna. Esto es un gravísimo problema porque uno dice: ¿cómo puede ser que fariseos y saduceos pertenezcan a la misma fe y tengan dos conceptos tan distintos de la fe? Bueno, eso es lo que sucede cuando tú ves hoy en día, por ejemplo, una persona que dice ser cristiana, pero no cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y entonces uno dice, bueno, o la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo o no lo es. De nuevo, no podrá ser las dos cosas. No podrá ser las dos cosas. Estos saduceos no creen en la vida eterna, no creen en la existencia de ángeles, no creen en la vida espiritual, en definitiva. Y van con una pregunta totalmente tramposa. Maestro Moisés nos dejó por escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que su hermano se case con ella para dejarle descendencia. ¿Por qué esta ley? Muy sencillo, porque de lo que está preocupándose esta ley es de aquella riqueza de los hijos, que aseguran además la vida futura de esa viuda. Esa mujer que ha quedado sin hijos, si no tiene hijos, va a quedar desposeída en el futuro.
va a quedar en una situación muy difícil. ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Esa es la preocupación que tiene la ley, buscando efectivamente la verdadera riqueza. No como lo vemos hoy en día, como si los hijos fueran pobreza. No, los hijos significan efectivamente un porvenir para esa mujer. Y entonces le ponen un caso ridículo y absurdo. Un hombre dejó viuda y 7 hermanos se casaron con ella. ¿Cuál es la premisa de la cual parten? ¿A cuál le va a pertenecer? ¿A cuál le va a pertenecer en la vida futura? Y entonces el Señor les dice, ustedes están muy equivocados, están en un error. ¿Y por qué están en un error? Porque no entienden las Escrituras ni entienden el poder de Dios. El matrimonio es para este mundo. El matrimonio es para este mundo y lo dice con claridad el Señor. Por eso en la vida futura, cuando resuciten los muertos, ni ellos ni ellas se van a casar. Quien te diga que el matrimonio es para la eternidad, bueno, está equivocado. El matrimonio es para este mundo, no para la vida futura. No puedo entrar a especificar todos los motivos por los cuales el matrimonio es para esta vida. Y entonces ni ellos ni ellas van a tomar esposo ni esposa. ¿Por qué? Porque no habrá necesidad de la reproducción y por eso dice el Señor, serán como ángeles. Los ángeles no se reproducen, no tienen hijos. A eso se refiere el Señor. Y entonces les explica, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Si ustedes no creen que el alma de los hombres permanecen vivas después de la muerte, después de la separación del cuerpo, bueno, están en un grave error. No lo quieres creer, no quieres creer en la existencia del alma, no quieres creer en la existencia de la vida futura. Problema tuyo. Pero el Señor nos dice, esta es la verdad. Y el que no quiere creerla está equivocado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.